2 de la madrugada en punto. Archivos de César Parra desde este momento a través de ADN. Y estamos conectados ya con él, por cierto. Tocayo, ¿qué tal? Bienvenido. ¡Oh! Justo nos engañó nuestra amiga Lucy y se nos cayó el tocayo. Ahí volviste, tocayo. Ahí te veo conectado ya. ¿Cómo estás, tocayo? ¿No? Ahí está. Bien. Ahí estás. Y obviamente que te decía gracias por la bienvenida, como siempre. No, por favor. ¿Ah? Hoy aquí, Francisco Venega, desde Cartagena, me pide un saludo. Dice que lo va a estar grabando, así que saludos a ti, Francisco. A Claudito, que está al aire, Consuelo Galvez, Francisco Fernández Parra, Sergio Antonio de Quinta Normal. Esos son los saludos que doy al inicio. Y obviamente que también saludar, obviamente, a mi querida amiga, la Verónica Acuña, tú sabes. Sí, pues. Si usted quiere salir bien de un lío legal, no busque tinterillo, chupatintas. No, al contrario, busque un abogado de verdad. Verónica Acuña, especialista en divorcios, pensiones de alimentos, causas laborales, despidos injustificados. Si usted cree que lo despidieron injustificadamente, escriba al WhatsApp más 569-762-48-400. Más 569-762-48-400. Y ahora dicho esto, bueno, tú yo creo que ya sabes más o menos de qué se va a tratar esto. Sí, habíamos visto durante la tarde, hace un rato, tu publicación a través de tanto Instagram como también a través del Twitter, y ya le habíamos contado a los auditores más o menos lo que viene para tu sesión de esta semana de los archivos. Ahí sacando lápiz y papel para hacer una carta, se podría decir. Claro, es que hay que explicarle a los millennials. Oye, ¿verdad? Tenés razón. A la generación Y. Tenés toda la razón. Z. ¿Qué viene después, oye? Que efectivamente hubo una época donde uno tomaba un papelito, una esquela, qué sé yo. Sí. Tomaba un lápiz y plasmaba sus pensamientos. Y a veces uno tenía que ir a un buzón metálico y meter la carta y esperar a que llegara a buen destino. O si te querías asegurar, la mandabas certificada, que costaba un poco más, ¿te acuerdas? Sí. Claro. Y bueno, qué duda cabe que las cartas se han transformado en un documento histórico. A veces me da miedo pensar qué va a pasar el día de mañana, César Peña, con esta obsolescencia tecnológica, donde los mails se pierden, las cuentas se pierden. Bueno, ¿qué va a pasar con los pensamientos de nuestros contemporáneos? Se pierden más que nada también por de repente el desorden. Uno, cuando era joven, y recién estaban empezando los correos, te recordarás que uno ponía ponía puras tonteras de nombre de correo, y las claves eran cualquier cosa, y lógico, pues esos correos tú dices, no sé, los Hotmail, bueno, hay gente que todavía lo ocupa, pero esos correos de hace unos 10 años, digamos 10 años más o menos, claro, como tú bien lo dices, tocayo, ya se han perdido. No, si yo tenía un correo que era tanto, pero no, que no me acuerdo la clave. Bueno, ahí... Y se pierde nomás, exacto, queda ahí, o sea, y no hay cómo recuperarla, porque aparecen estos protocolos que te hacen responder algunas preguntas que lógicamente uno no se va a acordar qué respondió hace 10 o 15 años más o menos cuando creaste la cuenta, y como tú bien lo dices, simplemente se pierde aquello. Claro, o sea, yo mismo en lo personal, yo ya he perdido 3, 4 correos. Claro. Latin Mail, qué sé yo, Yahoo, etcétera. Entonces se pierden nomás esos pensamientos plasmados. Sí, qué increíble. Pero hay cartas que permanecen y cartas enviadas por personajes históricos. Dale. Yo te diría que la última gran carta de la cual tengo memoria de un personaje histórico fue las cartas, acuérdate, que envió el general Pinochet desde su arresto en Londres. Ya, ok. ¿Te acuerdas que envió como 3 o 4 cartas a los chilenos? Sí, año 98 eso. Claro, año 98, después de su arresto el 16 de octubre en Londres. Seguramente aconsejado por sus asesores, seguramente aconsejado por Fernando Barros, que era su abogado, sí, muy que probablemente redactó estas cartas, hay que decirlo. Claro.
manda una carta a los chilenos fechada el 11 de diciembre de 1998. Ok, ya. Donde dice lo siguiente. Obviamente yo no la vamos a leer completa, es muy larga. No, claro. Cuando sea muy larga vamos a leer solamente extractos. Oye, y esto en su época, no sé, habrá sido publicado en los diarios, me imagino. Obviamente, los diarios se hicieron eco. Claro. Recuerdo que por lo menos la segunda los publicaba completa. Ya. Seguramente el Mercurio. Claro. Ahora bien, en el fondo, para serte franco, Uh-huh. el hecho que hayan sido 1, 2, 3 le quita un poquito de valor. Ya. Y por el párrafo que te voy a leer voy a decir las patitas que tenía el general. Las patitas que tenía. A ver, Mira, te leo. Dale. Quienes creemos en el perdón y en la reconciliación verdadera, tenemos que seguir trabajando duramente por el futuro. No está lejano el día en que una nueva generación de compatriotas, al poner sus ojos en la historia de su país, descubra la verdad de la gesta que permitió la construcción de una sociedad de chilenos libres y dignos, de una patria mejor para todos y no para un sector o para un partido, como estuvimos a punto de vivir. He sido objeto de una maquinación política judicial, artera y cobarde, que no tiene ningún valor moral. Mientras en este continente, y específicamente en los países que me condenan mediante juicio espurio, el comunismo ha asesinado a muchos millones de seres humanos durante este siglo, a mí se me persigue por haberlo derrotado en Chile, salvando un país de una virtual guerra civil. Ello significó 3.000 muertos, de los cuales casi un tercio son uniformados, y civiles que cayeron víctimas del terrorismo extremista. Soy falsamente juzgado en numerosos países europeos y en una operación dirigida por quienes se dicen mis enemigos, sin que exista por lo mismo la más remota posibilidad de quienes me prejuzgan y condenan lleguen a comprender nuestra historia y a entender el espíritu de lo que hicimos. Soy absolutamente inocente, y aquí está la importancia de esta carta, ¿eh? Uh-huh. Soy absolutamente inocente de todos los crímenes y de los hechos que se me imputan. Sin embargo, temo que quienes lo hacen nunca estuvieron ni estarán dispuestos a darse a la razón y aceptar la verdad. ¡Wow! Me acordaba... Este es un Pinochet, Uh-huh. tocayo, que se está preparando para una extradición a España, ¿eh? Claro, pues te acordás en esa época. Uf. Claro. Yo creo que el motivo de esta carta Uh-huh. es efectivamente hacer una especie de testimonio al estilo de O'Higgins, para en el fondo dejar una especie de legado histórico. Pero finalmente estas cartas resultan equívocas o sin sentido, porque finalmente, bueno, Pinochet le debe su repatriación a la habilidad del canciller socialista Insulza, del embajador socialista también en Londres, y a un presidente de la Concertación. Qué loco. Y esa es la verdad nomás. Qué loco, en serio. Sí. Y así también es una verdad que fue una burla para todos nosotros el tema de su milagrosa recuperación cuando baja en la silla de ruedas. Claro, cuando baja al aeropuerto, ahí baja en silla de ruedas y apenas ya toca la losa, se acerca al general Izurieta, que en ese momento era el comandante en jefe del ejército, y se para, está con su bastón, se para, se dan un abrazo y hay una algarabía de la gente que estaba ahí. ¿Te recordarás la imagen de televisión? Claro. Uh-huh. Mira, hay otra carta hermosa que elegí para hoy día. A ver. No sé si recuerdas a la escritora Matilde Ladrón de Guevara. Sí. Ya. Matilde Ladrón de Guevara, Uh-huh. una dama, por donde se le mire. Sí, totalmente. Sí. Totalmente. Sí. ¿Te acuerdas que tenía una hija Ya. que era militante de Sendero Luminoso? Ok, ya. Sibila Redondo. Ya, ok. Que además era viuda, ni más ni menos, del poeta Jorge Telier. Mira. Y del escritor José María Argueda, el escritor peruano. Uh-huh. Y bueno, ella está cumpliendo cárcel, tengo entendido, hasta el día de hoy en Perú. Ya. Y Matilde Ladrón de Guevara le escribe una sentida carta que refleja todo el amor que una madre puede sentir por una hija en esas circunstancias. Te voy a leer un extracto. Dale. Sibilita tan querida. Esto está fechada, por si acaso, el 26 de diciembre de 1997. Ok. Sibilita tan querida,
No puedes imaginar en las etapas finales de esta vida tan cuajada de emociones todo lo que vivo y a la vez no vivo. Pese a mi estado ruinoso de salud que camina por dentro de este universo que es el cuerpo y que nadie lo cree, sé y puedo grabarlo con seguridad. Es el derrumbe, la conciencia que predice el fin, y aunque eso es tan sabido, hay que probarlo para definirlo. ¿Cómo comprendo que los deseos capaces de saciarse con el ofrecimiento tangible de cada día están constreñidos a morir dolorosamente en silencio y en la renuncia a todo? ¿Cómo quiero a veces adherirme a la temeraria esperanza hasta extinguir sus quiebres sobrehumanos? Y tras la ponderación inmortal, ¿desde qué altura se cae el despojamiento de las posibilidades, en este caso física? Permanentemente quiero escribirte, pero me parece ya un heroísmo del vano esfuerzo. ¿Qué decirte? Mis anhelos, mi ansiedad por verte libre, yacen en montones de imperturbable ceniza, porque sé que te has adaptado a algo como el hielo de una voluntad yacente en una serenidad, incomprensible para mí y para todos los que me rodean, y mantienen comunicaciones escritas desde distintas latitudes del mundo. Nadie acepta este veredicto de ahora. ¡Wow! Es la voz de una madre que finalmente va a estar con cosas. Una madre va a ser madre hasta el final de sus días. Es cierto, sí. De hecho, Matilde Ladrón de Guevara, al momento de escribir esta carta, tiene 87 años. Y le escribe a su hija Sibila Redondo, presa efectivamente en Perú, por pertenecer al Sendero Luminoso. ¿Te acuerdas tú A ver. del tristemente célebre cardenal Jorge Medina? Sí. Algo. Tú sabes que Jorge Medina fue un baluarte del conservadurismo. ¿Te acuerdas cuando supuso que él quería que las revistas porno estuviesen bien envueltitas, que no se vieran las portadas? Bueno, pues si finalmente ocurrió algo así, ¿no te acuerdas que antes la revista para adultos, digamos, no me acuerdo cómo era el concepto que tenían, tú veías ahí a las señoritas ya despojadas de su vestimenta, tal cual en los kioscos, qué elegante para decirlo. Y me recuerdo que a fines de los 90 apareció una, no sé si disposición o fue que lo hacían algunos kioscos, no sé, pero recuerdo que aquellas revistas, no sé, Playboy, Interview, bueno, estaba bien, no me acuerdo ya, no sé, a esta altura, aparecían efectivamente tapadas, con un plástico, me acuerdo, bueno, algo eso así. fue por una gestión de personal de Jorge Medina. Ya, pues, ¿viste? Ese era el poder que tenía Jorge Medina en este país. Mira, bueno, y la iglesia en ese entonces también todavía. Claro, y tenemos que retroceder a Valparaíso, Ya. el 29 de noviembre de 1995, Perfecto. cuando Jorge Medina le escribe una carta a Mariana Elwin e Ignacio Walker, Ya. de algún modo presionando al Partido Demócrata Cristiano para que no acepte la ley de divorcio. Para que, bueno, una otra época también, cuando la iglesia tenía algún tipo de poder. Totalmente otra época, sí. Totalmente otra época. Sí. Recordemos un poquito esa época. Te voy a leer las palabras, la carta que le envía Jorge Medina a la DC, en la persona de Mariana Elwin e Ignacio Walker, para presionarlos para que voten en contra de la ley de divorcio. De mi consideración, dice el obispo Medina, recibo su carta del 24 del corriente, con la que me acompañan el mensaje del proyecto de ley de matrimonio civil, patrocinado por usted y otros señores diputados. Desgraciadamente, no me han acompañado el articulado del referido proyecto, absolutamente necesario para poder hacer un examen pormenorizado de la iniciativa. Según informaciones de prensa, que no han sido desmentidas, el proyecto contiene disposiciones que admiten el divorcio vincular, hasta ahora no existente en nuestra legislación. Como es natural, será bienvenido todo lo que constituya una defensa auténtica de la familia, una defensa de los hijos y un apoyo a la mujer en su calidad de esposa y madre. Con respecto del divorcio vincular, los obispos de Chile hemos reiterado en nuestra reciente asamblea plenaria, celebrada en Punta de Tralca, entre el 20 y el 24 de los corrientes, que juzgamos que su introducción es contraria al bien común de la nación. Así lo expresó en términos inequívocos
el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal, eminentísimo señor Cardenal Carlos Oviedo Cavada, arzobispo de Santiago, en la conferencia de prensa ofrecía el término de la asamblea. Por este motivo, considero que esta materia del proyecto patrocinado por ustedes constituye una iniciativa muy dolorosa para la Iglesia. Ya habrá tiempo para explicar nuestro punto de vista. Les acompaña un texto de una muy reciente toma de posición del Santo Padre Juan Pablo II sobre el mismo tema, la que fija y explica una vez más la posición de la Iglesia Católica. Él le dio opiniones según las cuales esta iniciativa es ajena al campo religioso. Para nosotros, católicos, esta afirmación no es aceptable. En la vida del cristiano, todo, sin excepción alguna, tiene que estar marcado por su referencia a Dios y a su santa ley. Ante Dios no cabe neutralidad. Por tal motivo ustedes comprenderán fácilmente que seremos muchos los que levantaremos nuestra voz en comunión con el Papa para oponernos a algo que sea un elemento del debilitamiento del vínculo matrimonial y consiguientemente de la familia que en él se funda. Con profunda tristeza los saluda Jorge Medina Esteves, obispo de la ciudad sede del Congreso Nacional. Mira, wow. Sí, otro tiempo. Totalmente, o sea tú, wow. Me imagino que te diste cuenta de la entrelínea. No, o sea, poniendo... Estamos hablando de que le está poniendo ahí presión. Está golpeando la mesa. Golpeando la mesa. Sí. A la DC, en este caso. Y más encima la DC también. Votos claro. De la UDI y de la gente se olvida de estas cosas. Pero es bueno decirlo. Sí, pues. Renovación Nacional y la UDI, partidos que hasta el día de hoy tienen representación parlamentaria, se oponían absolutamente a la ley de divorcio. Eso hay que decirlo. Y más encima... Bueno, siempre se le achaca a Alaman que se oponía a esa ley y él es divorciado. Claro. Claro, o sea, en el fondo, me gustaría que se les preguntara ahora. Claro. A los habrá senadores, qué sé yo, ministros, en ese momento diputados, que se les preguntara. ¿Por qué estaban en contra de la ley de divorcio? Si finalmente ustedes mismos se divorcian. Sí, en serio, ¿cuál el trasfondo de aquello? Bueno. ¿Cuál era? Claro, era como un conservadurismo añejo, pero también la carta te deja entrever el poder que tenía la Iglesia. O sea, ahora perdóname, si yo te digo, ha salido un comunicado de la Conferencia Episcopal, no te estoy diciendo nada y ni le interesa a nadie. Exacto. Pero antes, un comunicado de la Conferencia Episcopal era casi un motivo de cobertura de prensa inmediata. A propósito de eso mismo, Tocayo, te digo, yo trabajando en otro medio, bueno, estamos transparentes ya, trabajando en cooperativa hace 10 años, el año 2010, para fechas como la Semana Santa, la misma Navidad. En esa época llegaba un compact grabado con el mensaje del arzobispo y de eso, tal vez, en ese momento no se emitía completo, pero claro, sí se sacaba un trocito. Una cuña, que es lo que se le llama en lenguaje periodístico, 30 segundos más o menos, y eso iba al aire. O sea, en las noticias también se decía, bueno, y en esta jornada el arzobispo de Santiago entregó su mensaje a propósito de la Navidad para todos los feligreses y no sé qué, y iba el audio, ¿me entiendes? O sea, hace 10 años te estoy hablando. Claro, y para que veáis lo rápido que van las cosas. También. Mira, hace 2 semanas se creó cardenal a Monseñor Celestino Aoz, que es el actual arzobispo de Santiago. ¿Ya? ¿Y a nadie le importó? Cardenal. O sea, yo recuerdo cuando... ¿Supiste? No, o sea, yo te digo... Ahora pasó a ser cardenal. Me hiciste recordar cuando aconteció lo mismo con Raúl Silva Enríquez, que eso fue casi fiesta nacional. Fue fiesta nacional, pues claro. Incluso yo te diría que con Monseñor Fresno pasó lo mismo. Exacto, verdad. Pero ahora pasó absolutamente inadvertido. O sea, bueno, otro punto, Tocayo, recordemos, la visita del Papa al 87, Juan Pablo II, y la visita del Papa Francisco hace algunos años, que... No, ¿qué te pasó? No pasó mucho, a eso me refiero. Sí, po. Que fue como... Claro, como... ¿verdad que vino? Eso, sí. Sí. Sin, por supuesto, sin desmerecer a las personas que lógicamente siguen obviamente. Ahí la o sea, yo, a ver, y todo aquello. Ojo, yo soy católico. Claro, ¿entiendes?
pero no puedo dejar de darme cuenta de este amargo diagnóstico. Es que una cosa es lo católico, tocayo, y la otra yo creo que es los crímenes, los excesos que ha cometido la Iglesia. Efectivamente. ¿Me entiendes? La Sí, fe va a estar absolutamente. siempre. Siempre va a estar la Como fe, yo la siempre te creencia. digo, eso da para un archivo aparte. No, sí, totalmente. Vámonos a otra síguenos, hermosa vamos. carta. Eso, vamos para allá, vamos para allá. Mira, bueno, ¿recuerdas que... ¿Te acuerdas del famoso crimen de los profesores? Pará, Natino... Ah, eso fue para después de... Claro. Después del atentado a Pinochet, el 86. No, fue... no. Déjame ver, fue un poquito antes. Fueron los famosos degollados de Carabineros. Eso fue en cerca del aeropuerto, entonces. Cerca del aeropuerto. Sí, ya, año ya. 1985. Ahí, después de eso, renuncia César Mendoza. Así es. Bueno, y fíjate que el padre Ya. de uno de los degollados Ya. era el actor Roberto Parada. Mira. Para más información, bueno, quien hace de Neruda en la primera versión del Cartero. El postino. Sí, esa del 83 creo que es. Claro, Me parece. marido de María Maluenta, Con etcétera. Marcelo Sore, una muy joven Marcelo Sore. Efectivamente. Sí. Me acuerdo de aquella versión. Roberto Parada, fíjate que recibe la noticia de que su hijo había aparecido degollado representando en marzo de 1985 en el Teatro Ictus, Ya. Primavera con una esquina rota. Y adivina, Chuta. él no suspendió la función. Chuta. Ya. O sea, en un intermedio le dijeron, tu hijo apareció degollado. Y él termina de actuar. Y esto motiva una carta muy sentida que le escribe Volodya Teitelbaum, Mira, Don Bolodia, ya. don Volodya, Sí. a Roberto Parada. Ya. Te voy a leer un extracto. Ahora te vuelves volando. Mejor dicho, estás a punto de tomar el avión. Quiero que lleves contigo esta comunicación aérea que no podrás leer. Todavía estás aquí de cuerpo presente. Hace una semana en el hospital podías oírme y yo no podía decirte lo que ahora te digo. Tal vez estas cosas solo se dicen a los muertos. La música encantó tus últimos momentos. Sí. Le mostraste 3 dedos a tu mujer. Tu voz, insinuante voz de actor, ya no te salía. Pero ella entendió que querías escuchar la tercera sinfonía de Beethoven. Pusieron el cassette. Es una carta póstuma a la muerte de Roberto Parada. Ya. Se la mostraste. Te pusieron la tercera sinfonía de Beethoven. Pusieron el cassette. Cerraste los ojos para oír mejor. ¿Solo para ello? No. Se trataba de algo más. Te despedías envuelto por esa melodía preciosa que no tiene palabras. Llamémosla Adiós de los dioses. Así, a las 8 de la mañana del 19 de noviembre de 1986, tú, Roberto Parada, memorable actor chileno de la segunda mitad del siglo XX, partiste para juntarte con todos los grandes comediantes de este mundo, hacia los escenarios del cielo de Shakespeare, Chekhov y Brecht, en las constelaciones que siguen brillando tras el telón de la muerte. Volador después de tu último suspiro, emprendes el viaje por el firmamento. ¿Qué son para ti más de 15.000 kilómetros hasta llegar a casa? Nunca quisiste ser un exiliado en vida, menos lo serás en la muerte. Si en Chile naciste y viviste, allá dormirás el prolongado sueño. ¡Wow! Hermosas palabras de Volodya Teitelbaum para el fallecimiento de Roberto Parada. Ojo, y es una carta que Volodya Teitelbaum escribe en Moscú, Ya. el 21 de diciembre de 1986. Hermosa carta. Mira qué cosas, ¿cómo se llama? Que él primero haya... no sabía eso, tocayo, de que él haya seguido con su obra. Primero, no Sí. sé, un respeto por su público, un respeto por la profesión. Y bueno, dices tú, murió al año siguiente, o sea, probablemente el impacto, va encima a morir de esa forma, el hijo, lo debió haber dejado, lo debió haber tocado mucho. Es que... Absolutamente. O sea, una época que Absolutamente. cuesta
dimensionar a la lejanía del tiempo. O sea, estamos hablando de hechos acontecidos hace más de 35 años. Y cuesta, a ver, yo en la época ochentera, la dictadura, digamos, yo era pequeño, 6, 7 años, no sé. Algo recuerdo muy vagamente, pero no sé si alguna vez lo comenté contigo, este programa que emitieron en televisión hace muchos años, en Televisión, en las imágenes prohibidas creo que se llamaba. Así es. Graficó muy bien, pero también terriblemente lo que se vivía esos años. Y ahí uno con un conocimiento ya de adulto, por así decirlo, uno se puede hacer la idea de lo terrible que era en aquella época. Y vamos retrocediendo del tiempo. Dale. Mira, la primera vez que se tuvo noticia de que había algo en este país denominado detenidos desaparecidos, ¿Ya? fue el 1 de diciembre de 1978. Tú sabes, cuando Los hornos de Lonquén. en Lonquén Ajá. se comprueba que aparecieron restos humanos. En ese momento, un hombre que para mí injustamente olvidado, que debería ser santo, el obispo auxiliar de Santiago, Enrique Alvear, Ya. que está sepultado de hecho en el santuario de Lourdes, Ok. Ah, mira. Cristian Prej, Ya. los abogados Máximo Pacheco y Alejandro Gómez, de la Vicaría de la Solidaridad, le envían una carta por la gravedad de estos hechos al presidente de la Corte Suprema de aquella época. Hay que decir, una Corte Suprema totalmente abyecta, sumisa, que, como dijo Bachizuelo en su momento, carecía de coraje moral para recibir denuncias de violaciones a los derechos humanos. Paréntesis, Recibe esta tocayo. carta en la persona de su presidente. Oye, paréntesis, de la tocayo. época. Bueno, se supone que son los Ajá. poderes del Estado y todo. Pero si la Corte Suprema, por ejemplo, hubiese querido hacer juicios contra o investigar estos hechos, ¿habría podido finalmente? Yo creo que habría podido llegar hasta cierto punto, Ajá, claro, claro. pero de Siendo así algún realista, modo, no sé. ¿Ah? yo creo que hubo jueces valientes, No, de más, el de juez más. Cano Barroles, Adolfo Bañados, pero fueron excepciones. Yo creo que en su mayoría, hay que decirlo, Sí, sí. la Corte Suprema, además que tienes que pensar que los reemplazos fueron siendo hechos por Pinochet. Claro, claro. Entonces claro. al final ya estaba Ah, sí, se totalmente, entiende, totalmente proclive a él. sí. Entonces, Monseñor Enrique Alvear le escribe al presidente de la Corte Suprema, Israel Borges, una carta fecha en Santiago el 1 de diciembre de 1978, diciéndole lo siguiente: Señor presidente, hace algunos días una persona comunicó a un sacerdote, bajo secreto profesional, la circunstancia de tener conocimiento y haber comprobado la existencia de varios cadáveres que se encontraban en un lugar de cuya ubicación le proporcionó información precisa. Ese sacerdote autorizado por quien le informaba puso los antecedentes en conocimiento de la autoridad eclesiástica. Con el objeto de verificar la seriedad de la información, en la tarde de ayer en una comisión integrada por los suscritos y los señores Jaime Martínez y Abraham Santibáñez, directores de las revistas ¿Qué pasa? Y Hoy, respectivamente, alcanzamos hasta el lugar señalado por el informante. Se trata de 2 antiguos hornos para el tratamiento de minerales construidos en los faldeos de los cerros de Lonquén, en el departamento de Talagante. Llegados al lugar, después de remover material árido que tapaba la boca inferior de uno de los hornos, hemos comprobado la existencia de restos humanos que corresponderían a lo menos a una persona. Verificada esta circunstancia, hemos interrumpido nuestra inspección del lugar, por nuestro objetivo consistía solamente en apreciar la seriedad de la información recibida, y consideramos que no nos correspondía avanzar en una tarea propia de la investigación judicial. Sin embargo, estimamos que las características del lugar y la ubicación de los restos, cuya existencia hemos constatado, hacen verosímil la afirmación del informante sobre la eventual existencia del número superior que dice haber comprobado. La alarma pública, que eventualmente puede provocar la trascendencia de estos antecedentes, nos ha inducido a ponerlos directamente en conocimiento de la más alta autoridad judicial, a fin de que el excelentísimo tribunal adopte las medidas que aseguren una rápida y exhaustiva investigación.
Saludan atentamente a usted, Enrique Alvear, Cristian Prej, Máximo Pacheco, Alejandro González. Y efectivamente, pues, bueno, por suerte, y esto fue una excepción a la regla, Israel Borges, presidente de la Corte Suprema, nombra a Adolfo Bañados como ministro en visita. Y efectivamente la investigación determina que los restos correspondían a 14 campesinos de Isla de Maipo, secuestrados el 7 de octubre de 1973 por Carabineros. El 2 de julio de 1979, y ese es el problema. Esto caía en Fiscalía Militar. El fiscal militar dicta encargatoria de reo en contra de los autores y luego son amnistiados en virtud del decreto de amnistía de 1978. Me quedó... Así eran las cosas. Sí, me quedo dando vuelta a tocayo porque te recordarás el año 90, cuando ya llega la democracia y todo, lo de Pisagua, que así es. Para quienes nos tocó, o sea, para los que tenemos ya algunos años, la imagen está vívida ahí de esos restos que estaban completamente, ¿cómo se podría decir? Casi momificados y intactos, se podría decir, a pesar de la sequía del desierto. Claro, pero estamos hablando de cuánto, más de 10 años, digamos, a lo menos más de 10 años. En cambio, lo de Lonquén eran muy pocos años, entonces el estado de los cuerpos, o sea, uno trata de hacerse la imagen y wow, lo impactante que debió haber sido aquello. Y cómo trataron de negar la información, probablemente. Bueno, hoy día afortunadamente gracias a YouTube uno puede buscar cómo era cómo era la noticia en ese momento, tanto de televisión, televisión más que nada, que era la que más mandaba, por así decirlo, y cómo se debió haber querido ocultar esto. Chuta, ¿cómo lo informamos? ¿Cómo lo hacemos pasar? Se debió haber dicho en los medios de comunicación, que era la lógica en ese entonces. Bueno, por algo se tuvo la prudencia, en este caso el obispo Alvear, de convocar a un medio de derecha y a un medio demócrata cristiano. O sea, el de derecha era ¿Qué pasa? Y el demócrata cristiano era la revista Hoy. Cosa de que no hubiese dudas de que era una noticia certera, que era real. Claro. ¿Ah? Bueno, sabía que hacer las cosas con mucho cuidado realmente. Uy, es increíble. Pero como te digo, ahí está tu respuesta. O sea, yo estoy seguro que Adolfo Bañados avanzó con lo mejor de las disposiciones hasta donde pudo. Exacto. Pero obviamente que ahí era donde entraba la justicia militar, que pedía las causas, se las adjudicaba y amnistiaba. Sin investigar. Dentro de un contexto se entiende completamente. Dentro del contexto que se vivía en esos años acá en Chile. Se entiende y nos completamente. Vamos, dentro del mismo año, ¿ya? Al drama de los relegados. ¿Ya? ¿Te acuerdas de la figura de los relegados? Que era cuando algún político también se volvía incómodo. No solamente existieron los detenidos desaparecidos y los exiliados, también existió la figura del relegado. Cuando alguien le era incómodo al régimen, te mandaba a la punta del cerro. ¿O se acuerdas de la película Frontera? Sí. Con Patricio Contreras. Claro. Que lo mandan efectivamente a alguna zona remota de entre la 9ª y la 10ª región. Para que, comillas, no moleste. Para que no moleste. Y esto le ocurrió, fíjate, a don Andrés Elwin. Perfecto. Un hombre bueno. De hecho, Andrés Elwin, abogado, exdiputado, hermano del presidente Elwin, es tomado preso el 13 de enero sin mayor aviso. Es tomado preso el 13 de enero de 1978 en su oficina de calle Huérfano. Porque esto es una vendetta contra él y los otros 12 demócratas cristianos que habían firmado la famosa Carta de los 13. Dígase los miembros del Partido Demócrata Cristiano que estaban de acuerdo con el golpe militar. ¿Ya? Y lo relegan a Guayatire, un lugar casi en la frontera con Bolivia. Putre. Ya. Y desde ahí, estando ya ahí, recién puede escribirle a su esposa Mónica y a sus hijos. Te voy a leer la carta de un relegado. Dale. Un documento. Querida Mónica e hijos, aquí estoy cumpliendo mi, comillas, castigo. Nuestro castigo.
nuestra parte tal vez de necesario sufrimiento en estos años de dolor y desesperación. Digo nuestros, pues desde que la policía política dejó caer sus garras sobre nosotros, solo pensaba en ustedes, en el sufrimiento de ustedes, en las 1000 privaciones que ustedes han sufrido. Y ahora más que nunca, a raíz de mis actos, por causa de mis ideas. Tal vez nunca había sabido que los quería tanto. Perdón por todo lo que los he hecho sufrir, por los cientos de malos ratos que habrán pasado en estos días, por las privaciones de todo orden que serán el signo de los días futuros, por la desesperación de escuchar la mentira oficializada, me imagino, la televisión, los diarios, y la impotencia de constatar que en nuestra patria no existe ninguna posibilidad para expresar la verdad. Sí, aquí estoy en Putre, lugar solitario en plena cordillera, que ya conocimos yo personalmente y ustedes por referencia, a raíz de la relegación de Belisario Velasco hace 2 años. Ahora les escribo sentado en una piedra, al lado de la iglesia solitaria. La pequeña iglesia, cerrada, hermosa, me acompaña enormemente. Mi destino final sería Guayatire, 2 o 3 horas más al interior, a 4.600 metros de altura, muy cerca del límite con Bolivia. Ayer en la noche trataron de dejarme en mi lugar de destierro, pero me apuné en tal forma que los soldados que me transportaban se asustaron y gracias a un rasgo inicial de humanidad me han bajado de urgencia a la posta militar de Putre. Aquí alojé anoche. Estoy repuesto y me siento más acostumbrado a la altura. No sé exactamente si me dejarán aquí o insistirán en llevarme a Guayatire u otro lugar en el altiplano. Me preocupa no saber de la mayor parte de los otros relegados y especialmente de Tomás Reyes, por su salud y edad. Vuelvo a mi caso. Llevar a una persona de 52 años, no acostumbrada a la vida en el altiplano, a casi 5.000 metros de altura, constituye un evidente acto de crueldad, que muy claramente aprecian y condenan aquí los seres humanos sencillos, pero que no es extraño que sean capaces de decretar en su oficina funcionarios deshumanizados y llenos de odio. Estoy bien y sepan ustedes que estoy en condiciones de afrontarlo todo. ¡Wow! Ahora bien, en honor a la verdad, recuerda que Andrés Elwin, por el tema de la dureza del altiplano, Sí. donde no estaban de paseo ni turisteando, No, claro. tanto él como Belisario Velasco perdieron un ojo. Ya, ok. Acuérdate de eso. Entonces la carta, fechada el domingo 15 de enero de 1978, nos relata estos tristes hechos. Vámonos a otro momento de la historia. Wow. Un cortito, Por favor, tocayo, una reflexión. Claro, es que por Belisario Velasco me hiciste recordar cuando en los años 90 secuestraron al hijo del dueño del Mercurio. Te recordarás mejor que yo. Y la noticia de cuando ya lo encontraron, no la entrega en Televisión Nacional, no la emite un periodista, sino que es él, Belisario Velasco, quien da el extra. Bueno, pero ¿qué onda? ¿Cómo? Belisario Velasco sentado en el estudio de 24 horas, él frente a la cámara dando la información, no un periodista. Me acuerdo esa imagen, pero ¿cómo? Es como que hoy día Rodrigo Delgado entregaron una información muy importante, no sé, en el estudio de 24 horas, como que él fuera el conductor. Era una imagen bien extraña que yo lo recuerdo. Ahora bien, piensa Belisario Velasco relegado al altiplano en 1976-77. Claro. Terminó siendo el primer funcionario de la democracia, pues. Sí, pues fue el primero que entró a la Moneda. Efectivamente. Para preparar todo a la llegada de Don Pato. Sí. Mira, hay rumores, en honor a la verdad, sí. que dicen que dentro de todo, Belisario Velasco fue tratado con cierta suavidad en su relegación. Ya. Porque cuando él trabajaba en el área privada, ¿sí? Antes del golpe de Estado, adivina quién era su secretaria. No. Lucía Pinochet Iriart. La hija. La hija. Mira, ya. Así que se dice, hay rumores, claro, de que Lucía Pinochet habría intervenido por su ex jefe. Algún cariño debe haber habido todavía.
No, no, lógicamente. Sí, así, lógicamente, y ese cariño, estamos inventando, estamos haciendo la suposición, y ese cariño muchas veces traspasa las ideologías probablemente y todo aquello. Así es. Que quizá oye, tocayo, quizá en cuantos casos, eso que hablamos de un cariño, traspasó las ideologías y quizás cuántas personas se salvaron por eso. Tal vez militares que tenían que asesinar, digamos, a personas por ese motivo, por alguna ideología. No, se dieron cuenta. Ahora bien, lo que no exculpa. Claro, sí. Una política de aniquilación sistemática. Exacto. Mira, aquí hay un documento también muy interesante. Uh-huh. Acuérdate que al exministro de Defensa de Salvador Allende, de Defensa Interior, José Toá, sabes que lo tuvieron detenido desde el 11 de septiembre, primero en Isla Dawson, luego en Punta Arenas, finalmente trasladado al hospital militar, afectado por una depresión terrible. Y fíjate que supuestamente en ese contexto él se suicida. Se dice que se habría suicidado en el hospital militar colgándose el cuello en el closet de la habitación. Yo me inclino más por la teoría de un asesinato. Y en ese contexto, el general Carlos Prats, antecesor de Pinochet, como ex comandante en jefe, le escribe a la viuda, a Moy de Toá. Carta fechada en Buenos Aires el 29 de agosto de 1974. Dale. Y es un testimonio histórico porque debe ser una de las últimas cartas que escribió el general Prats antes de él mismo también ser asesinado. Querida Moy, escuché tu triste mensaje y creo poder dar respuesta a las dudas que tanto te atormentan y que lo comprendo muy bien, hacen más dolorosa la herida incicatrizable que para ti y tus hijos constituye la pérdida de José. ¿Por qué ellos se ensañaron con José? Porque a cada uno de los comíteres de hoy les torturaba la evidencia de que dentro de la Unidad Popular José era quien mejor los conocía. Los observó humildes y obsecuentes. Se refiere al generalato del ejército y de la Fuerza Aérea y de la Armada. Los vio hacer genuflexiones y supo de sus miserias íntimas, de sus celos interarmas, de su concupiscencia y frivolidad, de sus limitaciones intelectuales y culturales y de la farsa de su lealtad. José Toá tenía mucho que decir, y cada palabra suya, avalada por su incuestionable autoridad moral, habría tenido la fuerza suficiente para derribar de su autoerigido pedestal a estos apóstatas del profesionalismo militar. ¿Y cómo podrían contraatacar a José? ¿Cómo podrían vituperarlo si hasta la mención de sus convicciones ideológicas iba a serles contraproducente? Porque no les resultaba tolerable ni compatible exhibir como marxista a un ser de tanta sensibilidad social, de tanta nobleza y dignidad personal y de tanta misericordia humana. Ten la certeza de que si hubieran encontrado el más mínimo cargo afrentoso contra él, les habría convenido dejarlo vivir. Mira, y ahí él se hace partícipe de la tesis del asesinato. Y esta parte es durísima. Mira, en cuanto a la conducta de Pinochet, puedo decirte que su traición no tiene parangón en la historia de Chile. ¿Cómo puede entenderse su trayectoria bonachona y dúctil entre marzo y septiembre de 1973 si él mismo ha reconocido su compromiso bajo firma para derrocar a Allende desde aquel mes? La explicación está en que su personalidad, como en el caso de un Duvalier, se conjugan admirablemente una gran pequeñez mental con una gran dosis de perversidad espiritual, como lo ha estado demostrando con sus inauditas declaraciones recientes. Finalmente quiero referirme a tus acotaciones de que yo podría hacer muchas cosas, comillas, sin quemarme o dar la cara, y de que, comillas, traté de entender el problema de la gente que lucha contra las armas. Recojo el cargo que tan sutilmente me formulas. Mi silencio no se debe a que no quiera, comillas, quemarme. Un político no quiere quemarse cuando espera cosechar los frutos que otros siembran. Tú sabes que no soy político, ni quiero serlo. Sin embargo, tal vez no entiendas que, ante el futuro,
Solo siento un gran anhelo. 2 puntos. Que llegue cuanto antes el día en que la masa de mis ex compañeros de armas se convenzan por sí mismos de que han sido engañados y que han incurrido en la equivocación histórica más tremenda al convertirse en los verdugos del pueblo de su patria. Porque solo en ese momento se puede empezar a recorrer el camino de la liberación. ¡Wow! Oye, Notable. Porque hay una reflexión, y no sé, ¿qué te parece a ti? Bueno, yo hablaba recién de don José Toá, y también has mencionado otros políticos, por así decirlo, de la vieja escuela, ¿ya? Ajá. Con su nobleza, con, ¿cómo se llama?, sus ideales intachables y todo aquello. ¿Se ve hoy día eso en la política? No. ¿Hay alguna figura política que ponte tú pueda, no sé, hablemos en unos, no sé, 30 años más, estén en un programa radial, no sé, o si es que existe la radio todavía, pero que estén hablando de, mira, este político que estaba en el año 2000, no sé, 18, 2020, sus convicciones, y de la misma forma en la cual estabas hablando tú? Es que ¿sabes cuál es el problema, César Peña? Y me incluyo, no me puedo excluir, pero hay un concepto que antes yo te lo he comentado. Yo que francamente, lamentablemente, vivimos en un tiempo de bancarrota moral. Ya. Así de simple. No veo un liderazgo tan claro, tan ético a nadie, simplemente a nadie. Quizá alguno que otro político de la vieja escuela, de la generación de André Elwin, que ha habido por ahí, pero imposibilitado por su edad, obviamente, Claro. de acometer cualquier función pública. Imposibilitado y a la vez invalidado por lo que tú mismo dices, que es, entre comillas, como lo que la lleva hoy en día en todo orden de cosas. Hablamos de la política importante, la política chica, no sé, en las mismas empresas, en los trabajos. Incluso, ojo, quizás, claro, de lo que estaba hablando tú, César Tocayo, quizás en la década 70, 80, no sé, también había empresarios con más ideales, digamos, no sé, o con más humanidad, por así decirlo. En cambio, hoy día me doy cuenta, o sea, se dan cuenta el empresario, que aquí no le importa a nadie que tenga humanidad finalmente. ¿Por qué? Porque no, es que, la sanción no me va a llegar. Se perdió una palabra esencial, que se llama modestia. Estamos en una época del exceso, en todo, lamentablemente. Eso, ya. Sigamos con las cartas. Dale nomás, sigamos. Seguramente tú siempre has escuchado que la derecha, cuando habla del golpe militar, siempre, especialmente los sectores más duros de la derecha, invocan la famosa carta que Eduardo Frei le escribe al presidente de la Internacional Demócrata Cristiana, Mariano Rumor. A ver, dale, sí. Te acuerdas que siempre dicen, no, las cartas de Frei a Mariano Rumor. Ya. Bueno, ¿qué es lo que pasa? En el fondo, hay que decirlo con sus letras, a excepción de los 13, la DC estuvo a favor del golpe de Estado. Era parte de un frente que constituía junto con el Partido Nacional, actualmente Renovación Nacional. Bueno, y empiezan los ataques, obviamente, contra lo que había sido el fin del presidente Allende, los primeros excesos que se dieron a conocer. Y yo creo que en un acto de ingenuidad política tremenda, que pagaría él después con su propia vida, el presidente Frei le escribe una carta defendiendo las causas del golpe militar al presidente de la Internacional Demócrata Cristiana, Mariano Rumor. Te voy a leer un extracto de esta carta. Dale. Que yo creo que fue una carta de la cual Frei se arrepintió hasta el último de sus días. Muy estimado presidente y amigo, he creído en mi deber dirigirme a usted y por su intermedio a la directiva de la Unión Mundial de la Democracia Cristiana para que conozcan nuestro pensamiento frente a los hechos ocurridos en Chile y su repercusión exterior. Tiene también por objeto señalar cómo una propaganda muy concertada y dirigida pretende ensombrecer el nombre de la democracia cristiana chilena, y en especial el de algunos de sus personeros, sin que hayan faltado quienes
le han dado acogida, ignorantes de la verdadera realidad. ¿Qué ocurre en Chile? Este país ha vivido más de 160 años de democracia prácticamente ininterrumpida. Es de preguntarse entonces cuál es la causa y quiénes son los responsables de su quiebre. A nuestro juicio, la responsabilidad íntegra de esta situación, y lo decimos sin eufemismo alguno, corresponde al régimen de la Unidad Popular instaurado en el país. ¿En qué basamos esta afirmación? Este régimen fue siempre minoría y nunca quiso reconocerlo. Obtuvo en la elección presidencial el 86% de los votos. Subió al 50% a los 4 meses de elegido en elecciones municipales, siguiendo una vieja tradición chilena en que el pueblo da su apoyo al gobierno recién elegido. En los comicios parlamentarios de 1973 bajó al 43%, a pesar de haber ejercido una intervención no conocida en la historia de Chile y haber utilizado toda la maquinaria del Estado, enormes recursos financieros y presión sobre las personas y organizaciones, que llegó hasta una violencia desatada que causó varios muertos y numerosos heridos a bala. Por último, quedó comprobado con posterioridad un fraude de por lo menos un 4 a 5% de los votos, pues los servicios públicos, entre otras cosas, falsificaron miles de carnets de identidad. Pero no solo fueron minoría en el Parlamento, fueron minoría en los municipios, lo fueron en las organizaciones vecinales, profesionales y campesinas, y progresivamente estaban llegando a ser minoría en los principales sindicatos industriales y mineros, como el caso del acero, petróleo, cobre, etc. Igualmente, salvo en un solo caso, fueron derrotadas en todas las organizaciones universitarias en que votaban los académicos y los estudiantes. Y para qué decir las organizaciones específicamente estudiantiles. ¡Wow! Esta es la famosa, bueno, y como te digo, hasta el día de hoy Sí. Se invoca esta carta como justificación del golpe de Estado. O sea, finalmente era un expresidente democrático de la República, prestigioso, diciéndole al mundo, el golpe de Estado tiene una justificación. Esta carta le pesó a Eduardo Frei hasta el último de sus días. Claro, claro. Yo creo que, ¿sabes qué? Yo creo que igual lo hizo porque Eduardo Frei estaba muy choreado, por decirlo así. Él había sido duramente atacado por la prensa de la Unidad Popular, hay que decirlo. Se le ridiculizaba, se le caricaturizaba, etcétera. En realidad le dieron bastante duro en la prensa de izquierda. Yo creo que fue un arranque de emocionalidad, pero creo que él francamente se dio cuenta al poco tiempo del error. De hecho, yo creo que ya en 1975 ya se había vuelto un opositor. Pero en esta carta, como te digo, le va a pesar lamentablemente a la conciencia de la democracia cristiana por mucho tiempo. Sí, por mucho tiempo. Por mucho tiempo. A ver, sigamos. Mira. Santiago, 11 de septiembre de 1973. Del cardenal Raúl Silva Enríquez, ni más ni menos que adiós. ¿Adiós? Ya. Adiós. A ver. De hecho, hay que decirlo. Raúl Silva Enríquez mantuvo la sangre fría. Yo creo que fue el último gran cardenal de la República. Un hombre bueno. Y como te digo, ese día, el día del golpe de Estado, mientras estaban ocurriendo todos los sucesos del 11 de septiembre, el cardenal Silva Enríquez se encierra en su escritorio y escribe una plegaria. Te la voy a leer. Vamos. Se podría entender que es una carta finalmente. Señor Jesucristo, autor y amigo de la paz, a quien conocer es vivir y servir es reinar. Oye nuestro clamor en esta hora de prueba, de angustia y de dolor que aflige a nuestra patria. Por tu inmensa misericordia, lava las culpas de tu pueblo, lava del todo los delitos, limpia nuestros pecados.
cambia los corazones de los hombres ofuscados y perplejos en la búsqueda de los grandes ideales humanos. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Ilumina el camino de la comprensión y de la caridad. Muestra la verdad que a todos nos salvará. Danos la vida de gracia, amor y justicia que cambie nuestra tierra en oasis de paz y fraternidad. Que sea realmente una tierra nueva, en que el gozo y la alegría reemplacen a la ansiedad y al llanto. En que la comprensión y la unión de todos sus hijos hagan nacer y desarrollarse la verdadera grandeza de la patria. Te lo pedimos a ti, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, para que tu protección, tu amor fiel y tu bondad estén con nosotros y en medio de nosotros todos los días de nuestra vida. Amén. Wow. Mira. Yo creo que Silva Enrique lo tenía mucho más claro que Eduardo Frei en ese momento, y que otros que estaban celebrando, y que luego incluso murieron. Sí. Yo ya sabía que se venía una tragedia. De hecho, en el Te Deum, Sí. él pide respeto por los vencidos, por los caídos. A día, el 18 de septiembre de 1973, la Iglesia La Gratitud Nacional. La semana siguiente, entonces se reúnen ahí los comandantes. No hay que olvidar eso. Está la imagen de aquello. Mira, me acordaba donde, ¿cómo se llama? Trajiste a colación ahí al cardenal Silva Enrique, que en una de sus últimas entrevistas él señalaba que días antes de ya el golpe, cuando casi era evidente que venía, hubo una cena en el hogar ahí de Raúl Silva Enrique con Patricio Elwin y con Salvador Allende, en la cual él buscaba, no sé, alguna suerte de consenso, alguna suerte también de ¿cómo se llama? De acuerdo. Estaba buscando básicamente un arreglo político, claro, entre la DC y la Unidad Popular que permitiera darle viabilidad al gobierno. Exacto. Y ¿cómo se llama lo que tú lo señalabas recién? Esa claridad, esa tranquilidad también para estar certero de cómo hay que manejar la situación. Claro, ya escapa él, que hizo todos los intentos porque la cosa funcionara, ya eso ya es otra materia. Me acuerdo que tú mismo lo dijiste una vez, todos al final pusieron de su parte para que los acontecimientos finalmente ocurrieran. Pero esa grandeza, se podría decir, de juntar a los antagonistas, si se quiere, entre comillas, e intentar lograr un consenso. Esa, wow, que también se podría decir, pues, la vieja escuela, como podríamos vieja señalar. Escuela. Sí, oye. Bueno. Mira, esta carta es cortita, pero decidora. A ver, dale. Acuérdate que siempre ha existido como una polémica respecto a la paternidad del golpe de Estado. Sí. Pinochet se lo atribuye, Merino se lo atribuye. Pero en realidad aquí en esta carta queda despejada la duda. De hecho, el 9 de septiembre de 1973... Domingo. Efectivamente. Mientras era el cumpleaños de la hija menor de Pinochet, de Jacqueline, ya se aprovecha esta instancia en que está Pinochet en su casa, y llega el general Lee. Ah, Gustavo Lee. Ya, de la aviación, por si acaso, para el que no sepa. Y bueno, cuando están en eso, llega el almirante Huidobro, en misión secretísima. Claro. De hecho, él tenía esta cartita que te voy a leer, en guardada el pie, en el zapato, en su zapato, sí, doblada en 4 partes. Sí. Sí. Para que le firmaran efectivamente el compromiso, la conformidad. Conforme. Según Gustavo Lee, Pinochet se enredó entero, buscaba un timbre, qué sé yo, etcétera. Le costó firmar. La carta es la siguiente. Gustavo y Augusto, bajo mi palabra de honor, el día D será el 11 y la hora H06.00. Si ustedes no pueden cumplir esta fase con el total de las fuerzas que mandan en Santiago, explícalo al reverso. El almirante Huidobro está autorizado para traer y discutir cualquier tema con ustedes. Les saludo con esperanzas de comprensión,
Merino. Gustavo, 2 puntos. Es la última oportunidad. JT. Augusto, si no pones toda la fuerza de Santiago desde el primer momento, no viviremos para ver el futuro. Pepe. Y abajo están las firmas de Gustavo Lee. Con el conforme. El Conforme, Sí. y Augusto Pinochet. Ay, oye. Tremendo. Ay, oye. Sí. Por eso te digo, Sí. ya no tenemos el papel en la historia. Ah, claro. ¿Cuántos claro. cocimientos se habrán hecho a través de mails? Híjole, y no tenemos la De captura, WhatsApp. no tenemos la captura de la pantalla, po. no sé, nada. No está el documento físico. Así es. Oye, Ahora bien, impresionante. aquí te tengo una más sabrosa. Dale. Fecha el 7 de septiembre de 1973. Oye, paréntesis, antes de que llegue, no sé, ¿habrán tenido, no sé, Merino, en algún momento la posibilidad, pensando ahí de que le dijeran que no, que se echaran para atrás, y habrá tenido realmente el concepto ahí de, si no vamos en esta, nos vamos a morir porque nos van a agarrar y nos matan? ¿Habrá tenido en algún momento, se le habrá pasado por la cabeza que eso podría haber pasado, Merino? No sé. Francamente, yo creo que había un solo peligro, Ujú. y era que el ejército no se plegara. Pero la salida de Carlos Prats ya había sellado el destino de esto. Sí. O sea, con Carlos Prats en la comandancia en jefe No, pues no habría habido golpe de Estado, pero Claro. estaba siendo sometido a demasiada presión por sus propios generales. Sí, pero en serio. De hecho, por lo mismo él renuncia. Sí, pues, sí. ¿Ah? Como te digo, habrán, no sé, los generales, ahí, como te digo, Merino, en algún momento pensado, chuta, si esto no resulta, me van a matar, no sé, o van a agarrar a mi familia, no sé. ¿Habrán pasado en algún momento, se habrán pasado ese rollo de que no, de si no funcionaba la cosa? Bueno, queda para la Claro. imaginología, porque, ¿cómo se llama? Ya no se puede preguntarle ni nada. Claro. Pero queda, bueno, y por último, tal vez lo habrán sentido, pero van a quedar como humano, por así decirlo. Uno le puede preguntar, Yo le creo que habrían el dicho otro peligro que había, que no. Ujú. el otro peligro que había, Sí. y sobre el cual se obró con extrema dureza, fue que hubiese unidades del ejército o de cualquier otra rama Sí. que no se comprometieran. Claro. Ejemplo, ¿cómo nos están pidiendo que hagamos un golpe de Estado? ¿Qué sé Sí, yo? po. Pero para bien o para mal, el ejército de Chile es demasiado jerárquico. Ujú. Para bien o para mal. Mira, aquí tengo una carta interesante también. Dale. De Augusto Pinochet Ya. a Carlos Prats, Ah, chuta. fecha Ya. el 7 de septiembre de 1973, Ya. días antes del golpe. Ajá. El 7 de septiembre, o sea, el día viernes. Ya. Viernes, Ajá. justamente. Y esto a raíz de que, bueno, Chuta. igual Carlos Prats estaba haciendo en su retiro, todavía víctima de algunos ataques, etcétera, de parte de la prensa derecha. Y para darle su apoyo, Augusto Pinochet le escribe la siguiente carta. Mi querido general y amigo, Chuta. al sucederle en el mando de la institución que usted comandara con tanta dignidad, es mi propósito manifestarle, junto con mi invariable afecto hacia su persona, mis sentimientos de sincera amistad, nacida no solo a lo largo de nuestra profesión, sino que muy especialmente cimentada en las delicadas circunstancias que nos ha correspondido enfrentar. Al escribirle estas líneas, lo hago con el firme convencimiento de que me dirijo no solo al amigo, sino que ante todo al señor general, que en todos los cargos que le correspondió desempeñar, lo hizo guiado solo por un superior sentido de responsabilidad, tanto para el ejército como para con el país. Es por lo tanto para mí profundamente grato hacerle llegar junto con mi saludo y mejores deseos para el futuro, en compañía de su distinguida esposa y familia, la seguridad de que quien lo ha sucedido en el mando del ejército queda incondicionalmente a sus gratas órdenes, tanto en lo profesional como en lo privado y personal. Afectuosamente, Augusto Pinochet Ugarte. ¿Quién lo diría? Sí, oye. Casi 400 días después, Prats y su señora volarían en pedazos en un atentado terrorista en Argentina. En un atentado
atribuido a Aladina. 400 días después. Sí. Wow, que hay, no sé. No, Sí. a quien le creo, ¿entendí? Efectivamente. Sí. Bueno, Mira que hay otra muy interesante, a ver. fechada a propósito de que estamos con el general Prats. Ujú. Cuando, bueno, como yo te decía, muy presionado, finalmente Carlos Prats decide renunciar a la comandancia en jefe del ejército. Él estaba en el gabinete también al último. Claro, Sí. o sea, en el fondo le tocó ese doble cargo, Sí. que fue un error también letal que cometió Allende, porque lo nombra ministro del Interior y más lo aleja en el fondo del lugar donde tenía que estar, Claro. que era cerca de sus generales. Pero lo nombra ministro del Interior y hace participar también a ocho militares de la Fuerza Aérea, de la Armada, etcétera, y de Carabineros. Mira que él le escribe una carta de apoyo a razón de su renuncia el 31 de agosto de 1973 de Pablo Neruda a Carlos Prats. Ya, ok. Mi respetado general, podrá usted haber renunciado, pero seguirá siendo para los chilenos, en su gran mayoría, el general en jefe y un ciudadano ejemplar. En verdad, la incitación a la ofensa y a la sedición vienen de muy lejos en la historia de Chile. Cuando la República estaba aún en pañales, el año 1811, el traidor Tomás de Figueroa se levantó en armas contra nuestra República recién nacida. Naturalmente, que el mismo grupo de entonces, a través de sus descendientes, cultiva su memoria. Una calle de Santiago en Las Condes lleva su nombre. Eso lo dice todo. Es imposible ver sin angustia el empeño ciego de los que quieren conducirnos a la desdicha de una guerra fratricida, sin más ideal que la conservación de antiguos privilegios caducados por la historia, por la marcha irreversible de la sociedad humana. Y esto reza para Chile y para el mundo. Al enfrentarme usted, con sacrificio de su brillante carrera, a las posibilidades de una contienda civil, ha puesto de relieve no solo la nobleza de su carácter, sino la profundidad de su patriotismo. Reciba el saludo, la admiración y la adhesión de Pablo Neruda. Isla Negra, 31 de agosto de 1973. Wow. Le faltaba poquito también, ¿eh? También. Sí. De hecho, recuerda que 12 días después del golpe militar, Sí, pues. Neruda deja de existir a su vez también. Exacto. Sí. Por eso te digo, le faltaba la nada. Bueno, Y que ¿existirá todavía la calle Tomás de Figueroa en Las Condes? capaz, pues, oye. ¿Qué sentido tiene? Capaz, pues. Uy, esta es una carta interesante también. Mira, como los generales Ya. en servicio activo no podían, porque habían sido acusados de sedición, no podían en el fondo decirle a Allende, oiga, renuncia, haga algo. ¿Qué es lo que hacen los generales de ejército? Que sus esposas de oficiales, Sí. le escriban a Sofía Cuthbert, a la esposa del general Prats. Ya. Una carta muy famosa también, en el contexto de esos agitados días. Así que fechada el Santiago el 21 de agosto de 1973, de señoras de oficiales que no se identifican, a Sofía Cuthbert de Prats. Sofía, 2 puntos. Como esposas de oficiales y madres ante todo, nos atrevemos a acercarnos hasta ti para que sirvas de portadora de un angustioso llamado que le hacemos a tu esposo. Nuestros maridos ya no pueden usar el uniforme que con tanto orgullo siempre lo hicieron para evitar ser insultados. Nuestros hogares han visto llegar armas que se mantienen alertas ante un peligro y eso lo lloran nuestros hijos. Nuestros hombres salen a su trabajo y quedamos en muda plegaria rogando por que vuelvan. El desconcierto del futuro de un país que progresaba y hoy sufre el descalabro económico más desastroso del mundo
no nos permite ofrecer seguridad a nuestros hijos. La angustia y rebeldía que sufren nuestros hombres al estar sometidos a una disciplina y ver que con ella juegan. Y por último, en este tráfago de política deben permanecer al margen de ella por su doctrina. Sin embargo, ellos son el blanco de los ataques. Esto los ha llevado al límite de la desesperación. Te rogamos, Sofía, intercedas ante tu esposo y lleves este ruego de tantas mujeres que lloran calladas. Firman esposas de oficiales. Mira. Tremendo, ¿eh? Sí. Y wow. además un lenguaje tan machista, ¿eh? Suena raro. Sí, para cómo van las cosas. Nuestros hombres. Sí. Nosotras. Bueno. Claro, Oye, Tocayo, bueno, entonces ya te has dado cuenta, la historia chilena, las crónicas, que es lo que tú a veces haces, como la semana pasada con el incendio de la iglesia de la compañía, y lo que estás tomando hoy día, tiene mucha reacción aquí. Hay un mensaje de los auditores que están con la oreja pero pegada ahí al receptor escuchando. Mira, acá uno de nuestros auditores, por favor, indica algo que puede ser de repente para los pormenores de la política chilena, no sé. Mira, te digo, dice, ojalá alguna vez hables del Carmen Gate, episodio de la política chilena que retrata los polémicos pormenores de la candidatura de Patricio Aylwin para presidente post-dictadura. Sí, pues. Sí, me hiciste recordar porque una vez me acuerdo del profe de historia nos contó hacia la rápida algo. No me acuerdo ahora, ¿para qué te miento? Pero quedé ahí como, quedé plop, me acuerdo, cuando me contó eso, lo contó el profe de historia en una clase, casi como talla lo contó. Pero, mira, buena alusión la que hace el auditor acá. Sí, mira, si bien no es el objetivo de este archivo. No, claro. Hay que señalar que se podría denominar que el Carmen Gate es el huevo de la serpiente, ¿eh? Uh-huh. Es como el primer acto, ni siquiera don Patricio Aylwin era presidente todavía y ya había un primer acto de corrupción original en la clase política. Pecado original, por así decirlo. Un pecado original. Claro. Y es básicamente que, bueno, y esto se atribuye a Gutenberg Martínez, ¿ya? Que en el fondo se habrían amañado las elecciones de candidato a presidente que la DC iba a proponer a la Concertación. Uh-huh. Cuando el Partido Demócrata Cristiano tenía su sede en Calle Carmen, por algo se llama el Carmen Gate. Uh-huh. ¿Ya? Y bueno, como te digo, en el fondo, si hubiese habido un voto limpio, en el fondo el candidato a presidente debe haber sido don Gabriel Valdés. Ya. Pero por el Carmen Gate, uh-huh, que es básicamente la sustracción de votos de los mismos militantes de la DC, uh-huh, el candidato propuesto a la Concertación resulta ser Patricio Aylwin Azócar. Ya. Es una mancha, hay que decirlo. Uh-huh, uh-huh. En lo que fue el proceso de recuperación de la democracia. Bueno, después Gabriel Valdés, presidente del Senado. Él le tomó el juramento. Mira, Gabriel Valdés era un caballero. Y efectivamente no estaba ahí en su calidad de presidente del Senado, hizo lo que tenía que hacer. Uh-huh. En realidad hizo lo que tenía que hacer siempre. Ya. Bueno, volvemos a lo que hablabas hace un rato tú, pues, Tocayo, esos políticos nobles, por así decirlo, que miran el porvenir de Chile y no el porvenir del bolsillo, aparentemente. Claro. La vieja escuela, otra vez. La vieja escuela. Sí. A ver, uh-huh, busquemos otra carta interesante. Oye, sí, hoy no sé si decir espectaculares porque creo que no corresponde el concepto para algunas cartas que son demasiado dramáticas, pero ha sido realmente interesante el recorrido que tú has hecho, Tocayo, por estas cartas, en serio, por momentos de la historia tan trascendente en el último tiempo, de verdad. Sí, pues, como te digo, en el fondo, yo no sé, va a ser muy difícil para los historiadores del futuro. Claro, probablemente, claro, porque esto es lo íntimo, la crónica, lo íntimo, lo que está ahí, onda, lo otro va a ser solamente finalmente. Había un asesor que le escuchó decir, pero te queda la duda si es real o no, en cambio, efectivamente, y como te digo, sería lamentable que la historiografía de mañana se haga solamente en base a la prensa, digital o escrita. No se va a poder distinguir quizás ni siquiera el fake news de lo real. Sí, oye. Bueno, Tocayo, de repente, ya, no sé, pues mirando conspirativamente, o no sé, como quieras llamarlo,
quizá una de los documentos que tal vez en algunos años empieza a generar esta inquietud sea, ¿te acuerdas? Pleno estallido social, y cuando hay una cadena en la cual se iba a dirigir Piñera una cadena que iba a hacer Piñera a las 9 de la noche, no recuerdo bien ahora, y el comentario era que iba a haber estado de... no era el estado de sitio, porque estaba en estado de sitio, sino que lo que venía después. Y te digo, a ver, ¿cómo era? No recuerdo bien ahora. La cosa es que, mira, todavía no han pasado los años, o sea, ni siquiera ha pasado un año, un poquito más de un año. Nos llega acá en ADN, 2 minutos antes más o menos de esta cadena, la información de lo que iba a decir Piñera en eso. Y que finalmente se tradujo en que iba a llamar supuestamente a los militares en retiro y carabineros a apoyar las funciones que estaban cumpliendo en ese momento. Cuando todo acá, cuando sabíamos acá, te lo digo sinceramente, acá sabíamos que era otro el anuncio que iba a haber. De hecho, me acuerdo Fernando Paulsen en el Última Mirada, así comienza el programa y él con cara de, ¿qué fue eso? Con cara de, si no, eso no era lo que iba a decir. Probablemente en un futuro ese documento, ese memo, ese correo electrónico sea parte de la historia. Sea quizá... Si es que se conserva. También, porque chuta, hoy día es re fácil, delete, se fue, se borra. Efectivamente. Claro, es re fácil hoy día. Y tú sabes que cuando no basta el delete, se roban los computadores nomás. Misteriosamente. Se formateó. Se formateó el computador. Claro. Mira usted. No, pero en serio, probablemente ese sea en unos años más un tema ahí del cual se comente. Que Piñera iba a decir que iba a pasar tal cosa, pero finalmente no pasó. ¿Por qué fue? ¿Por qué no fue? Me hiciste acordar de ese momento. Sí. Que se vio hace poquito. Bueno, y hablando de presidente de derecha, ¿ya? También las cartas te permiten indagar en la personalidad, en lo íntimo. También, claro. Por ejemplo, acá tengo una carta que le escribe Jorge Alessandri Rodríguez, ¿ya? Presidente, el penúltimo presidente de derecha elegido democráticamente, tú sabes, el año 59. Y él escribe una carta, cuando ya lleva 3 años de gobierno, ¿ya? A su hermano. Ojo, no confundir con el León de Tarapacá, sino que Arturo Alessandri Rodríguez, Jr., a su hermanito. Y le dice lo siguiente, que habla mucho de cómo era este hombre, en realidad. Mi querido Arturo, en este momento recibo tu carta del 16 del corriente. Acaban de terminar la fiesta del 18 y he quedado extraordinariamente cansado. El cariño que me ha demostrado el público, más numeroso que nunca, es realmente conmovedor. Después de 3 años de gobierno, cuando aún no se extingue la ola de huelgas por la que hemos atravesado durante varios meses, y habiendo postergado la discusión de la ley de reajustes para el periodo extraordinario de sesiones, lo que por estos días hemos presenciado resulta un hecho casi inverosímil. Por cierto que no creo que es la adhesión a mi persona lo que está en juego, sino que es la exteriorización del sentimiento público en contra de nuestros pésimos hábitos políticos, en gran parte estimulados por un régimen institucional que resulta anacrónico para los problemas del momento actual. Así lo he hecho presente a los ministros y a los políticos, que empiezan a considerar seriamente la realidad de lo que vengo afirmando. Yo, ante la inmensa masa de la opinión pública, represento su anhelo. Soy el hombre que combate solo contra la politiquería que asfixia y que ya comienza a enseñorearse hasta en los partidos, que fueron el más sólido baluarte en contra de ella. Algo también contribuye mi austeridad que, signo de la depravación moral de los politiqueros y su prensa, es objeto de burlas, no se dan cuenta de que con ello me hacen la más beneficiosa de las propagandas. Constantemente se están dando datos sobre las realizaciones de todo orden del gobierno. Los ministros personalmente contestan por la prensa y esas respuestas se comentan en los diarios del gobierno y se repiten a través de la radio oficial. El país comprende, pero no así los políticos, porque hasta el señor Frey, que pretende de culto y preparado,
vuelve a repetir las mismas inepcias que ya han sido desmentidas con datos irrefutables, exponiéndose a un nuevo revolcón como acaba de hacerlo con él, el ministro de Obras Públicas, en relación con lo de la Corby. Están ciegos de pasión y de envidia, proclamando a todos los vientos el fracaso del plan habitacional. La gente modesta no les cree, porque los depósitos de ahorro para vivienda aumentan mes a mes, en forma que jamás nadie pudo imaginar. Esta es la mejor confirmación de que la gente tiene fe en el plan habitacional, pero los politiqueros no desmayan en su obcecación ante este hecho de evidencia tan tangible. Wow. A ver, ¿qué es lo que nos quiere decir Jorge Alessandri? ¿Qué le quiere decir a su hermano en realidad? Que se siente incómodo, que siente el cariño de la gente, pero ojo, comete, no sé si un error o un acierto. Él habla de la clase política como algo externo a su figura. Claro. Él no se refiere a sí mismo en ningún momento como político, al contrario, critica a toda la clase política, incluidos sus propios partidos, e incluso desliza una crítica contra Frey, a quien le correspondería pasarle la banda años después, claro. Años después. Ahora bien, yo creo que Jorge Alessandri tiene bastante acierto, pero tiene bastantes pecados. O sea, para muestra un botón nomás. Cuando fue el terremoto del 60, ¿sí? Fíjate que él no visita Chiloé de inmediato, un error garrafal. Y estas cosas las he aprendido por acá en las lejanías, sino que lo visita 6 meses después. 6 meses. 6 meses. Chuta. Como que Chiloé no existiera. Ya. Y cuando visita Chiloé, la gente, ingenua de aquellos tiempos, una ingenuidad ya perdida, algo ya irrecuperable, una caravana de vehículos para recibir al presidente, po. La alegría, al fin el presidente está en Chiloé. Claro. ¿Y sabéis lo que hace Alessandri? Le pide a Carabineros que disuelva la caravana de vehículos porque el polvo le genera alergia. Ya. Pesado. Pesado. Pero oye, bueno. ¿Habrá sido de repente, Tocayo, lo que tú decías, que él no se incluía como político, que quería dar a entenderle a la ciudadanía de que los partidos políticos están viendo un bienestar propio, en cambio yo como presidente no debo ver el bienestar de Chile? ¿Habrá sido eso tal vez lo que quería transmitir? Quizá, no sé, se me ocurre. Puede ser, sí. Tal vez al querer separarse de esa imagen del partido político, que tiene sus intereses y todo aquello. Tal vez, no sé. Pero te digo algo francamente. Sí. Al único que le ha resultado la gracia. A ver, en Chile... En Chile los presidentes no pueden ser apolíticos, lo siento. No, además. O sea, solo... Sí, pues. Ay, Tocayo, ¿dónde estás? Te nos caes, Tocayo. Ya, vamos a esperar que vuelva. Se cae la conexión. No está... Ahí volviste, Tocayo, ahí volviste. Ya. No, te decía que cualquier presidente que se pretenda apolítico no va a llegar a la presidencia. Aquí en Chile nadie ha gobernado sin el apoyo de los partidos. No, pues no se puede, imposible. No se puede. Y realmente esos gobiernos terminan en desastre. Tocayo propuso, ya que se está nombrando esto, hablábamos de los políticos de la vieja escuela y todo aquello. Si apareciera un político o política, ¿ya? Con este estilo de vieja escuela, con esa nobleza y todo aquello, ¿lo pescaría en buen chileno la ciudadanía? No lo sé. Porque sabes que me quedé pensando en lo que me dijiste. Y creo que no me voy a referir, no voy a dar nombre, obviamente. Pero he creído ver en ciertos alcaldes, alcaldes, ojo, alcaldes, nobleza. Mira, tal vez, si uno se equivoca nomás. Te diría que el próximo presidente o presidenta debería ser un alcalde. Puede ser. Pero no creo que la ciudadanía, o sea, lamentablemente tenemos la clase política que nos merecemos. Pero yo creo que un hecho muy hay un capital moral cierto. Pequeño, pero lo hay en algunos alcaldes. Que no son los que la gente cree que estoy pensando. Los típicos que para la tele no y todo aquello. No.
en lo que la gente cree que yo estoy pensando. No. No es un Lavín, no es un Jadwe. No. No, estoy pensando en alcaldes de comunas más pequeñas. Claro. Quizás más piolas, más Como quien desaparecidas. dice, los que hacen la pega. Los que hacen la pega. Claro. Y los que tienen realmente contacto con la ciudadanía. Eso, los que están ahí con Ahí la he gente. creído encontrar nobleza y Ya. honestidad todavía. Ya. Mira, esta carta es muy interesante también. Dale. De Pablo Neruda Ya. al general Carlos Ibáñez del Campo, Uy, ya. 1958. Dale. ¿Cuál es la situación? Ajá. Tú sabes que cuando el presidente González Videla dicta la famosa ley maldita que proscribe al Partido Comunista, Sí. desde el Senado, Pablo Neruda da un discurso que inmediatamente lo pone en la mira de González Videla y que lo obligan de hecho a partir, Dale. a huir en compañía de su esposa Delia del Carril. Desde ese momento es eliminado de los registros electorales por su militancia en el Partido Comunista, La ley maldita. la famosa ley maldita. Sí. Y casi 10 años después le escribe al presidente Ibáñez para reclamar sobre su situación, pues. Sí, de más. Claro, en el fondo no puede votar, pues. Sí, pues y él entra en la clandestinidad y todo aquello, Neruda. No sé. Claro, y todo esto debido al famoso discurso al yo acuso, Sí. que contra González Videla. Entonces le escribe en los siguientes términos. Señor presidente de la República, en mi calidad de presidente de la Sociedad de Escritores de Chile, mira, era presidente de la SECH, ¿y ahora a quién le importa la SECH? Perdona que te lo diga. No, pero está bien, no, yo está sé bien. que más de alguien de la SECH se me va a doler. No, pero es ¿A como quién lo le que importa decía, la SECH? lo que decía al principio de la iglesia, pues tocayo. Claro, es lo mismo, po. Que Instituciones comentaste- que están muriendo del siglo XX que están muriendo nomás, es eso. Comentaste que un cardenal recién nombrado en Santiago o sea, acá en Chile, claro, y chuta. claro, tenemos cardenal nuevo, Celestino II, y a nadie le importa. Claro. Bueno, ya. Bueno, Volvamos. sigamos. Sí. En mi calidad de presidente de la Sociedad de Escritores de Chile y en defensa de los intereses y derechos de los creadores y continuadores de la cultura chilena, he tenido el mayor agrado de acompañar al director de la Sociedad de Escritores de Chile para plantear a su excelencia algunos de nuestros problemas gremiales. He tenido de antemano la seguridad de encontrar acogida a las iniciativas que dignifiquen prácticamente la vida de los escritores de la patria, de los escritores en la patria de Gabriela Mistral. Pero he dejado sin tratar ante el señor presidente de la República un problema político y personal que me ha preocupado gravemente antes de conversar con autoridades de tanta importancia y responsabilidad. Tuve cuidado de no tratar esta materia política para separarla cuidadosamente de mi actividad como presidente de la Sociedad de Escritores de Chile, agrupación exclusivamente cultural. Sucede, señor presidente, que no me considero ni soy prácticamente un ciudadano de la República de Chile y por lo tanto no habría debido sostener entrevista alguna ni con su excelencia ni con otras autoridades. Debo ser considerado como un hombre invisible. Estoy borrado de las listas electorales. Por lo tanto, tengo serias dudas sobre mi existencia cívica. Si no se me reconoce el derecho que tienen en mi país hasta los más viles delincuentes, sin hablar de los más hábiles explotadores, ¿cómo puedo presentarme ante los gobernantes? Y estos gobernantes pueden considerar las peticiones de un hombre al que se le niega el ejercicio de la ciudadanía, considerado y consagrado aún en las naciones más atrasadas. Señor presidente, he sido honrado en todos los países donde he estado y no quiero recordar estos honores, si no los creyera directamente otorgados a mi pueblo y a mi patria. Cuando María Casares y Jean-Louis Barrault recitaban con emoción mis versos en la Sorbonne de Francia, o cuando las municipalidades de Venecia, de Turín, de Génova, de Nápoles y de Florencia me recibían en pleno, pensé que estos estímulos hacían brillar el nombre lejano de mi país. Cuando el Premio Mundial de la Paz y el Premio Nacional de Literatura de Chile recayeron en mi persona, pensé que estas dignidades pertenecían a mi pueblo. Cuando mis libros se tradujeron
a casi todos los idiomas que se hablan y escriben en el mundo, pensé con orgullo que a través de ellos serían conocidas la historia, las luchas, el pensamiento y la belleza de nuestra patria. Pero todo esto, señor presidente, no me ha servido ni para tener derecho a voto en Chile. Y una delegación de los hombres que en nuestro país representan el atraso colonial y la inicua codicia se ha atrevido a presentarse ante su excelencia a pedirle que yo y algunos miles de ciudadanos sigamos en el limbo, en la oscuridad que ellos propician, en las tinieblas medievales que ellos desean para todos los chilenos. Estos antiguos usurpadores han decidido que no tenemos parte en las próximas elecciones y pretenden avasallar al gobierno de la República para recuperar y prolongar de alguna manera su reinado de ignorancia y miseria. Bueno, no exenta de cierta ironía. Sí, lógicamente. Muy propia de Pablo Neruda. Tiene su efecto, pues. De hecho, fíjate que si bien Carlos Ibáñez, en su primer gobierno, increíble la sabiduría de los años, en su primer gobierno fue un dictador. En su segundo gobierno fue un hombre mucho más sabio, que supo relacionarse de mejor forma con la CUT, etcétera. Ok, Y que de hecho, efectivamente, volvió a la legalidad. Ojo, fue Carlos Ibáñez del Campo quien hace que el Partido Comunista recupere su existencia legal. Mira. O sea, y me da la impresión que esta carta de Pablo Neruda es importantísimo para que ese hecho histórico suceda. Muy probable, sí. Para que los militantes del Partido Comunista, que estaban escondidos, sí, que estaban en un limbo, como él lo dice, puedan volver a salir a la luz y puedan votar en las elecciones del 58. Así que, muy sabiamente, seguramente hubo una reunión previa en La Moneda donde esto se conversó. Por eso él dice, ¿cómo usted me recibió si yo no tengo existencia legal? Claro. ¿En calidad de qué? Claro. Mira. Entonces seguramente ahí conversaron, ya mándame una carta y veo qué puedo hacer. Sí. Cuéntame tu situación. Muy probable, claro. Y él aprovecha obviamente de incluir en la carta a todo el PC. Y probablemente también ese concepto de envíame una carta o mándamelo por escrito, también para tener una suerte de respaldo, puede haber sido. Que es lo que generalmente uno utiliza para todo tipo de cosas. O sea, ya quedamos de acuerdo en esto, ya, envíame, bueno, ahora es envíame el WhatsApp, ya, pero antes era envíamelo por escrito, mándame una carta, oiga, para que quede ahí todo, por si se nos olvida algo lo que estamos conversando ahora, mándamelo por una carta. Me tenga que hacer antes, ¿no? Como de que, mándalo por correo, mándalo por mail. Sí, pues mándame un correo, listo. Ay, tocayo, qué manera de recorrer la historia, y te comparto acá un comentario que decía Elías Allende, las gracias por empaparnos de historia casi desconocida. Y es cierto. Esa es la idea. Y es cierto, tocayo, y de verdad que, ¿cómo se llama? Es que como hay una historia secreta de Chile, sí, creo que hay una más secreta todavía. Simplemente. Siempre va a ser así, pues. Siempre va a ser así. Y lo bueno es contar esto, es que se sepa, no solamente nosotros, sino que en muchos lados se ha dicho, un pueblo, por decirlo así, una sociedad, no puede crecer, no puede avanzar sin conocer su historia, porque si no la conoce, puede cometer los mismos errores. Entonces, más de alguna vez te lo hemos dicho, tocayo, es un tremendo valor, un tremendo aporte el que tú haces los días martes, las madrugadas de miércoles, nos divertimos, entre comillas, ahí con el terror, pero ahora aprendemos, y eso vaya que es algo que se valora, de verdad. Mira, no sé si por la fiesta tendremos programa o no las próximas semanas, pero vamos a dejar ahí a la gente que en el Twitter, en el César Parra Guía, sí, o en el Instagram César Parra Guía, sí, o en el fanpage Chile Misterioso, sí, opinen si quieren una segunda parte, porque nos faltaron las cartas de Elena Cafarena, Gabriela Mistral, Arturo Alessandri Palma, presidente Balmaceda, qué sé yo, Carmela Carvajal de Prat, célebre su carta Grau, claro, de ida y vuelta. ¿Verdad? Así que si quieren una segunda parte, dejen su opinión de inmediato ahí plasmada en el Twitter y en el Instagram. Mira, por esa de
de Carmela Carvajal, sabes tú que mi padre tenía, alguna vez tuvo que haber sido publicada en el diario por ese motivo, tal vez un aniversario del combate de Malniquique, no sé. Mi papá tenía el recorte de diario de esa carta. Mira, Sí. la guardaba. Claro, porque la sentía de una nobleza, de una hidalguía, Mira, por eso te digo. de una se hizo caballerosidad nada el tiempo, porque impresionante. La carta de Carmela Carvajal Ujú. a Miguel Grau Sí. debe ser una de las mejores cartas que se ha escrito en este país. De una nobleza, de una Sí. dignidad a su vez también. Chuta, que lata, que eso prácticamente está perdido. ¿Qué querés que te diga? Sí, pues. Qué lata. Pero podemos bueno. hacer una segunda parte, pues. Sí, sí. Voto por eso, voto por eso, voto por eso. Bueno, Ya, pues, y hay toca que ya. dejar todo siempre bien escrito. Hay Es que verdad. dejar respaldo de todo. Eso es Sí, la, eso es la esa es enseñanza que queda, la moraleja. la moraleja de este Sí. programa. Deje todo bien escrito, bien resguardado. y su correo, Ese consejo también se lo daría anoten. a Verónica Cuña. Ah, verdad, La pues, abogada del totalmente. pueblo. Sí, mira, el concepto. Especialista en divorcio, Eso. pensiones de alimentos. Papitos corazón, tengan cuidado. Ah, también. Los jefes que andan despidiendo injustificadamente, teman que se viene por ahí Verónica Cuña. ¿Dónde la encuentran a ella? En el WhatsApp, más 569-762-48-400. Perfecto. Más 569-762-48-400. Y nosotros, tocayo, con nuestro Nos encontramos en una próxima oportunidad. y mediante nuestro patrono, que lo escuchamos a continuación, Una radio enchapada en modestia, una radio que se hace querer. eso. Muchas gracias. Don Julio, Don siempre Julio. nos acompaña. Le da lo mismo a la hora. No, Él siempre está pendiente. Ahí. es omnipresente don Julio Tocayo. Claro. Tú sabes. Se pasa de la ¿Y M al tenéis la FM. otra, no? ¿Cuál es la otra? La otra es... Una marca en la radiotelefonía nacional. Eso. Gracias, don Julio. No puedo dormir si es que usted no me dice eso los viernes. Ya, tocayo, si Dios quiere, nosotros nos reencontramos haciendo El Pueblo Fantasma la madrugada del miércoles. Así es. Y Ya, de ahí bueno, para mi querido César adelante, sinceramente no sé Eso, cómo hay viene la que- hay cosa, que ser claro con la porque, gente. claro, porque vienen los Francamente, feriados, vienen los... Claro. Viene todo eso entre Navidad, medio. Año Nuevo, etcétera. Exacto, así que no Así que sabemos no la hay claridad respecto disposición. a los archivos de, Claro, no se de sabe los días la... sucesivos, pero estaríamos informando. Sí, pues lógico, no se Atento a sabe las redes sociales ahí. por ahora la disposición que se va a tomar en lo que es netamente lo que es Navidad y lo que es fin de año. Pero como tú bien lo dices, Efectivamente. tocayo, ahí se va a estar informando días y horarios y todo aquello. Con el pueblo fantasma, el pueblo archivero que siempre están ahí. Así es. Que tengas un buen turno, César Peña, y que Muy llegues amable, bien tocayo. a tu hogar. Muchas gracias, pues, tocayo. Como decíamos, si Dios quiere, nos reencontramos la madrugada del miércoles. Que estés muy Así bien es, tú que también. estés bien. Cuídate harto. Chau, chau. Chau. Cerramos el libro, la carta, guardamos el lápiz, dejamos la hoja. Esto fue el archivo de César Parra de esta semana a través de ADN.